buenas, mi nombre es Juanma García Rodríguez y en el vídeo de hoy vamos a tratar los tipos de gráficos. Como vemos, aquí tenemos distintos tipos, los cuales son los más básicos, que pasaremos a mencionar ahora. En primer lugar tenemos los gráficos de barras, como podemos ver en la primera imagen, luego los circulares, que pertenecen a la segunda imagen, los diagramas, que tenemos en la tercera imagen un diagrama de dispersión y por último los más básicos, los lineales. Ahora pasaremos a analizar un gráfico lineal, que son los más sencillos de analizar y así podremos aprender las diferentes formas de analizar los diferentes tipos de gráficos. Pues bien, este gráfico se trata de un gráfico lineal, el cual, como podemos ver así de primera vista, se compone de distintos puntos, los cuales se unen con líneas, de ahí su nombre. La característica principal de este gráfico, como la de la gran mayoría, es que se compone de dos variables, la de la izquierda, que la podemos tener en números, y la de abajo, la cual ahora mismo está en nombres, que son los meses del año, pero también la podríamos tener en números o en cualquier otra medida. En este gráfico vemos que se trata de la temperatura en grados que corresponde a cada mes del año. Para empezar a analizar una gráfica así, lo primero que tendremos que hacer es fijarnos en las variables de abajo, las cuales son los meses. Si nos fijamos en enero, por ejemplo, que es la primera, y queremos asociarle una temperatura, simplemente tenemos que mirar el punto que se encuentra justo encima de la palabra enero, que se encuentra alrededor de 12, entre el 10 y el 15. Esto nos indica que en enero pues hizo más o menos unos 12 grados. Si seguimos este procedimiento con el resto de meses, por ejemplo con febrero, vemos que también se encuentra entre 10 y 15, pero un poco más arriba, más o menos en unos 13-14 grados, pues nos indica que en febrero hizo esa temperatura. Una de las características más importantes y más interesantes de las gráficas lineales son no tanto los puntos que nos indican las medias de la temperatura, sino las líneas que unen los puntos. Gracias a estas podemos realizar comparaciones mucho más fácil. ¿Y cómo se hace? Os preguntaréis. Pues muy sencillo. Simplemente mirando la orientación de la línea que une dos puntos podemos ver si crece, si decrece o si realmente se mantiene estable. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación entre marzo y abril. Vemos que en marzo la temperatura se encuentra en unos 14 grados, donde se encuentra el punto encima de marzo. Y en abril vemos que se encuentra entre 15 y 20, más o menos en unos 17 grados, ¿vale? Aquí lo vemos muy claro porque la diferencia entre 13, 14 y 17, pues claro, tú dices abril, más temperatura, pero lo que realmente nos lo indica es la línea que une los dos puntos, la cual tiene sentido ascendente. Si realizamos este mismo procedimiento con agosto y septiembre, por ejemplo, vemos que en agosto indica unos 26 grados aproximadamente y en septiembre unos 24. Así, de primera, también podemos ver que es muy sencillo realizarlo, pero hay gráficas que son bastante más complejas en las cuales no es tan sencillo y tenemos que recurrir a la línea que une los dos puntos. Si vemos la línea que une esos dos puntos entre agosto y septiembre, vemos que tiene sentido decreciente, por tanto la temperatura de un mes a otro decrece. Sin embargo, si comparamos la temperatura entre febrero y marzo, vemos que en febrero indica unos 13 grados y en marzo unos 13 grados también más o menos. Y vemos que la línea es prácticamente paralela a la línea horizontal que nos indican pues los grados de la variable de la izquierda, que nos indica una línea totalmente recta, pues que estas temperaturas no han variado y que la comparación entre una y otra es nula, es decir, son iguales. Este tipo de gráficas no tienen ningún otro misterio, son muy sencillas de analizar y simplemente sabiendo analizar una gráfica lineal podremos saber analizar cualquier otro tipo de gráficas. Ahora vamos a tocar un poco por encima el resto de tipos de gráficas para saber más o menos cómo dirigirnos hacia ellas cuando la tengamos presente. En este caso vemos que tenemos aquí un tipo de gráfica de barras, la cual también se compone de dos variables, pero en esta imagen nos falta la variable de la izquierda. Pero bueno, para mencionar las cosas básicas no nos hará falta.
vemos que como en la gráfica lineal anterior, la variable de abajo siguen siendo los meses del año, la de la izquierda puede ser cualquier variable que os imaginéis, puede ser también la temperatura, y en este tipo de gráfica pues vemos que son barras las que nos indican la información. No es necesario que las barras tengan un color o estén rellenadas o coloreadas, es simplemente a gusto del que las realiza. Aquí las comparaciones entre distintos puntos de la gráfica son también bastante sencillas, ya que no nos hace falta una línea que una ambos puntos, sino que podemos directamente comparar las alturas de las barras para saber si entre un periodo u otro es mayor o menor lo que estemos comparando. En este caso vemos un tipo de gráfica circular y en este caso sí que nos ayuda bastante que los distintos sectores del gráfico circular tengan o colores o tengan un patrón específico dentro para poder diferenciar las distintas partes de este gráfico. Otra cosa que nos facilita un montón el análisis de este tipo de gráficos son los porcentajes que vienen dentro de cada triángulo de este gráfico, que no tiene por qué incluirse siempre dentro de este dibujo. En este caso, se puede intuir muy fácilmente cómo se analiza este tipo de gráficos circulares. Tenemos los distintos sectores a la derecha asociados a un color y si miramos el dibujo podemos asociar muy fácilmente qué información nos aporta cada triángulo. De este modo, tanto mirando los porcentajes y comparando con el resto de porcentajes del gráfico circular o mirando el tamaño de los triángulos podemos analizar muy fácilmente esta información. En este caso, pues se refiere a los distintos sectores de acuicultura y pesca de camarón, alojamiento y servicios de comida, etc. Vemos que el más importante en este caso, puede ser el suministro de electricidad y agua, que es el que mayor porcentaje de la gráfica ocupa. Luego seguimos con el de acuicultura y pesca de camarón y así con el resto de sectores. Por último, vamos a ver otro tipo de gráfico que puede ser el de diagrama, que en este caso es un diagrama de dispersión, que aunque no son tan comunes, conviene saber cómo analizarlos y cómo dirigirnos hacia ellos. En este caso vemos igualmente dos variables, una en la parte de abajo y otra en la parte de la izquierda. No necesariamente la de abajo tienen que ser nombres, vemos que aquí también son números y la de la izquierda también son números, pero repito, no necesariamente tienen por qué serlo. Vemos que se asemeja bastante a un gráfico lineal, ya que contienen los mismos puntos que indican la información, sin embargo, no son puntos que están asociados directamente a la variable de abajo. No hay un punto solamente encima del 0, 50, 100, 150, 200 o 250, sin embargo que hay bastantes puntos entre estos números que nos indican la información más precisa. Estos puntos no tienen una línea que los una, porque son bastante estrechos y sería una línea bastante difícil de analizar. Simplemente vemos los puntos y a raíz de eso ya analizamos. Simplemente siguiendo los mismos pasos que en una gráfica lineal, por ejemplo, encima del 50 vemos un punto entre el 0 y el 10, más o menos por el 5, y el siguiente punto pues está entre el 20 y el 10, más o menos en un 15, pues siguiendo la lógica, pues podemos ver que claramente crece. De esta manera, pues si vemos el punto que se encuentra exactamente encima del 100, que se encuentra entre el 20 y el 30, más o menos sobre 22, y el punto anterior, que se encuentra también entre el 20 y el 30, más o menos en un 25, vemos que entre esos dos puntos hay un decrecimiento. No nos hace falta tener una línea para saberlo, aunque, ya digo, las líneas muchas veces ayudan. Y lo dicho, se analizaría de una forma bastante parecida a una gráfica lineal, solo que sin tener las líneas. Estas líneas, en este caso, no aparecen, ya que la información se nos representa a lo largo de todo el diagrama, no solamente encima de las variables que se encuentran debajo, sino entre ellas también. Y pues esto ha sido todo, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo.